Bienvenidos a Historias del Sur. Actuar es un misterio, como también lo es el teatro, sentencia el autor Declan Donnellan en El actor y la Diana. En esa aura de misticismo que rodea el teatro, podemos preguntarnos qué se recuerda en concreto y de quién es el recuerdo. Recordemos que cada pieza es a la vez tanto una posibilidad de emancipación creativa como una huella de los valores sociales y las condiciones culturales que han poblado el imaginario de los dramaturgos. Al fin de cuentas, el teatro es un museo vivo donde se representan vivencias de la memoria colectiva, producto de la observación y la reinterpretación de la realidad. Además de un misterio, es un acto creativo efímero, un espacio de libertad irrepetible que no se repite dos veces y que generalmente solo deja huella documentada en su producción literaria. Hoy, en Historias del Sur, rastrearemos el posible origen del teatro en San Juan de Pasto, de la mano del presbítero Aristides Gutiérrez. El teatro colombiano, como el de toda Latinoamérica, cimentó sus orígenes en la vida y tradiciones del periodo colonial. Uno de los personajes más representativos es Fernando Fernández, al cual se le conoce por escribir Laurea Crítica, la primera obra de teatro registrada en la historia de Colombia, la cual dio inicio al complejo mundo del teatro colombiano. En el siglo XIX, personajes como Adolfo León Gómez, Federico Rivas Frade, Felipe Lleras Camargo, entre otros, continuaron con la tendencia de retratar las costumbres, los valores y tradiciones católicas, que para la época eran ingredientes esenciales del ciudadano ejemplar del Estado Nacional. Dentro de ese grupo tomaría relevancia en Pasto desde finales del siglo XIX Aristides Gutiérrez, un intelectual que cimentó su obra en el dramatismo europeo y las influencias religiosas de su vocación, además de nutrirse de su producción poética, histórica y editorial. Aristides Gutiérrez nació el 24 de julio de 1862. Tempranamente dedicó su vida a la espiritualidad, vinculándose a la congregación neriana en 1879. 10 años después, a la edad de 27 años, recibió las órdenes sacerdotales de manos del obispo Ignacio León Velasco. En la bibliografía encontrada se destacan sus dotes oratorias, su facilidad para la escritura literaria y su constante pasión por la historia. De hecho, el padre Aristides fue un asiduo colaborador desde la segunda década del siglo XX, de la primera y única revista especializada en investigación histórica en la región, el denominado Boletín de Estudios Históricos. Su facilidad con las letras y su amplio conocimiento histórico le permitieron ganarse una silla numeraria en el Centro de Historia de Pasto, a partir de 1911. Su interés en la historia, particularmente en el estudio de personajes históricos y del paisaje cotidiano de la ciudad, le facilitó adentrarse en el mundo del teatro, al inicio por medio de la escritura y posteriormente de actos escénicos. Luego, a Aristides Gutiérrez le otorgaron el título de fundador del teatro nariñense.
por la calidad de piezas dramáticas que escribió y la gran acogida que muchas de ellas recibieron. Alejandro Santander, en su famosa biografía de Lorenzo de Aldana y coreografía de Pasto, publicada en las postrimerias del siglo XIX, en 1896, comenta acerca de ellas que el presbítero señor don Aristides Gutiérrez es autor en efecto de 3 piezas dramáticas tituladas Alejo, Todo a última hora y El Josafat, representados con aplausos en 1891, 1892 y 1895, con motivo de ciertas solemnidades religiosas. Con el aval de su congregación en 1890, el padre Aristides se dio a la tarea de representar sus obras en los salones del colegio San Felipe Neri, ganando así varios adeptos que desconocían sus obras. Personajes como el ya nombrado Alejandro Santander sugería que se den a conocer por la prensa esos trabajos literarios que estimularían otros más de igual naturaleza. Otros personajes, como los intelectuales Leopoldo López Álvarez y Sergio Elías Ortiz, resaltaron en el Boletín de Estudios Históricos la gran recepción de sus obras. También el presbítero Aristides Gutiérrez Villota nos ha obsequiado su hermoso drama de costumbres populares, Bodas de Aldea, en 3 actos, elegantemente impreso en la editorial Díaz del Castillo y Cía. Es una obra muy meritoria que se presentó 2 veces en un mismo día con grandes aplausos. En 1922, continuando la prolífica producción dramatúrgica del autor, se publicaron 8 piezas de su autoría en Benziger y Eiseden, en Suiza, entre las que se destacan Entre amigos no hay reparo, El dormido despierto, Los pastores de Belén, Feminismo, Josafat o Apuros del poeta, El violín encantado, Comedia en 3 actos y en verso, Los muertos resucitados, entre otras. Su primera obra, Josafat, se produjo para conmemorar el 3er centenario de San Felipe Neri, representándose en la noche del 2 de junio de 1895 y en el día 3 del mismo mes. Las fuentes relatan la numerosa multitud y recepción de la obra, en la cual también estuvo el señor obispo de Pasto, Manuel José Caicedo. A continuación, escucharemos un extracto de su obra dramática, Josafat, drama original en 5 actos, una de las pocas obras de finales del siglo XIX. La pieza teatral transcurre en la India oriental. Del cerebro del Brahma potente ha nacido el excelso monarca que un fragmento de cielos abarca desde el Ganges al sacro Indostán. Entonemos el ritmo armonioso, oh guerreros y sabios brahmines, al compás de tambor y clarines, que retumben los cielos y el mar. La buena acogida de esta obra se explica por su intención principalmente moralizante. Recordemos que a finales del siglo XIX, el clero buscaba salvaguardar a la ciudad de cualquier tipo de ideas que amenazasen el catolicismo. En ese contexto, Josafat fue fundamental, narrando la historia de aquel futuro rey de la casa de David y cuarto del reino de Judá, que incorporaría en el imperio indio la verdadera religión. Dice Josafat en la última escena:
Estupendo prodigio de la gracia, desciñe un gran monarca su diadema, y el mundo las glorias abandona, porque otro reino superior espera. ¡Qué religión cristiana tan sublime! Ella tan solo inspira grandeza, las acciones heroicas, la gloria. Este tipo de reafirmación de la religión católica determinaría una de las corrientes principales del ejercicio dramatúrgico de finales del siglo XIX. Un arte que, con una clara función social y alejada de estilismos artísticos, se utilizó como un medio para difundir las enseñanzas católicas a una sociedad pastusa con un bajo porcentaje de alfabetización. Si bien la bibliografía describe a Arístides Gutiérrez como el fundador del teatro en Pasto a finales del siglo XIX, la información de escenarios, actores o compañías es escasa. Tal vez la ausencia de una infraestructura vial necesaria para comunicarnos con las principales ciudades del país dificultó la llegada de compañías teatrales que emprendieran una gira regional por nuestro departamento. Lo efímero del espectáculo, que es o se vuelve realidad solo en un espacio-tiempo, en compañía de un espectador que hace parte del acto escénico, también juega en contra del completo registro histórico del suceso, pues en la época no se contaba con la tecnología necesaria para documentarlo. Solo nos queda el registro escrito de aquellas primeras obras que deleitaron a aquella sociedad pastusa de finales del siglo XIX, fuertemente marcada por un catolicismo retrógrado. Por el momento, cerramos el telón. El guión estuvo a cargo de María Rosa Jojoa y Andrés Vallejo. Los acompañó Angie Narváez y Camilo Narváez. Gracias a Iván y Aleja, Vocal Fundación Arte, por la interpretación de la obra Josafat. Hasta la próxima.